Después de lo que sucedió en Jerusalén. Homilía del Domingo de Resurrección 2018. El hecho de la resurrección de Jesús es el momento que se rompe la historia del hombre, para iluminar al hombre desde la realidad y el tiempo de Dios. La muerte y sepultura de Jesús es la semilla de la fe en la salvación del hombre, del rescate que Dios da al hombre para liberarlo de la esclavitud y muerte del pecado. Con la sangre de Cristo, la humanidad es asperjada para purificarla y recuperarla para el reino de Dios. Pero es el hecho que Jesús se levante de la muerte, que venza el dominio de la destrucción y nos haga presente la nueva realidad del hombre, pues al resucitar Él, nos abre el camino para nuestra propia resurrección. Los eventos de la Semana Santa nos deben llevar a meditar el costo real de la salvación que ahora tenemos. Esa secuencia de hechos que terminan en la destrucción de Jesús en la cruz. Signo ineludible de todo cristiano, del costo que Dios paga para que el pecado no quede permanentemente en el hombre. Que haya ya un sacrificio suficiente para que ningún pecado quede sin perdonar. Por ese solo hecho, ya sería suficiente para quedar agradecidos y dar testimonio del gran amor de Dios para todos los hombres, de todos los tiempos. Mas Dios no queda conforme con destruir y derramar la sangre de su Hijo a manos de los pecadores, para que quede hecha una alianza de perdón y misericordia permanente con cada individuo. Dios va más allá del perdón, va a la reconstrucción e innovación del ser en Cristo, para que el hombre también sea libre de la muerte y la destrucción de su ser. El signo de la resurrección es el signo de la libertad total del hombre, cuyo límite está en el término de su paso por el mundo. Después de que Cristo se ha levantado de entre los muertos, se ha abierto para la humanidad entera la posibilidad de no dejar la vida, sino de vivir su plenitud en casa de Dios. La resurrección de Cristo es un hecho que trastorna la vida de sus discípulos, quienes ante la desesperación y derrota que implicó la muerte ignominiosa de Jesús, la desacreditación del movimiento en que ellos participan por la destrucción en manos de los romanos del líder, se confrontan ante el camino que habrá de seguir, los recursos que habrá de invertir, las realidades que habrá de enfrentarse y si todo ello en verdad valió la pena. Es el dicho de dos mujeres histéricas que pasan del asombro a la alegría, que les anuncia que la tumba de Jesús está vacía y que en el camino han encontrado a Jesús resucitado, lo que les hace romper el llanto y la agonía, entrar en un estado de rebeldía y enojo ante el hurto y la profanación de lo último que les quedaba de Jesús. El correr y ser testigos de un sepulcro vacío, la mortaja y el sudario doblados y acomodados, la indignación ante el asombro de tal profanación. Pero es Cristo mismo quien consuela y cambia el ánimo de sus discípulos, enseñándoles que en verdad Él mismo fue el que abandonó la tumba, tal cual lo había dicho. Nos toca a sus discípulos de todos los tiempos emprender un camino que manifieste y dé testimonio de quedarnos con Dios con nosotros, Emmanuel, o salir huyendo del compromiso de dar testimonio que con la resurrección de Cristo, perdernos en el mundo en búsqueda de nosotros con los demás, Emaús, perdiéndonos en el ruido y la desesperación que nos ofrece el mundo, muriendo mil muertes con el dolor y el error en que dañamos nuestra realidad al apartarnos de la palabra y voluntad de Dios, que nos hace ser plenos y encontrar la continuidad de la felicidad. Resucitó, verdaderamente resucitó. Felices Pascuas de Resurrección.